Mi nombre es Laura. Tengo 30 años, y esta es la historia de cómo un momento de curiosidad se convirtió en el error más grande de mi vida. Terminé engañando a mi esposo con nuestro caballo. Lo que pensé que sería liberador se volvió increíblemente intenso y emocionante, sobre todo al darme cuenta de que la herramienta del animal era mucho más grande que la de mi esposo. Pero este sería el comienzo de una aventura que me llevaría a descubrir placeres ocultos que jamás imaginé y que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el deseo. Quédate y descúbrelo, porque esta historia se pondrá muy, muy caliente. La vida tiene una manera curiosa de llevarnos por caminos inesperados. Crecemos con ciertas expectativas sobre el amor, la lealtad y el deseo, y a menudo creemos que somos capaces de controlar nuestras acciones. Sin embargo, a veces un instante de debilidad puede llevarnos a tomar decisiones que cambian todo. Así es como comencé a perder el control. Desde que tengo memoria, siempre fui una persona curiosa, inquieta por naturaleza. Crecí en un pequeño pueblo donde el ritmo de vida era tranquilo, pero mis sueños eran grandes. Siempre anhelaba algo más, algo que rompiera la monotonía de la vida cotidiana. Mis días transcurrían entre la escuela, las tareas del hogar y las amistades, hasta que conocí a Roberto. Roberto era todo lo que una joven como yo podía desear, era inteligente, divertido, y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos conocimos en la feria y rápidamente nos hicimos inseparables. Nuestro amor floreció con cada conversación y cada risa compartida. Con el tiempo, nos casamos y decidimos mudarnos a una casa en las afueras del pueblo, donde la vida parecía más tranquila y prometedora. Al principio, nuestra vida matrimonial fue idílica. Pasábamos los días disfrutando de largas caminatas, noches de cine en casa y conversaciones profundas sobre el futuro. Sin embargo, con el tiempo, la rutina se apoderó de nosotros. Las responsabilidades diarias, el trabajo y las preocupaciones comenzaron a agobiar nuestra relación. Aunque todavía nos queríamos, había algo que faltaba, ese fuego, esa chispa de emoción que una vez nos había unido, parecía desvanecerse. Intenté diversas formas de reavivar nuestra conexión, desde escapadas de fin de semana hasta cenas románticas, pero nada parecía funcionar. La pasión se había convertido en un eco lejano de lo que solía ser. Mientras tanto, mi curiosidad seguía latente, deseando experimentar algo más allá de lo cotidiano. Fue en una de esas tardes soleadas de verano cuando decidí dar un paseo por el campo. Buscaba claridad, una forma de conectar con la naturaleza y tal vez con esa parte de mí que se sentía perdida. El aire era fresco, lleno del aroma de las flores silvestres y la hierba fresca. Caminar por el arroyo se había convertido en mi escape, un lugar donde podía reflexionar y soñar. Ese día, mientras me adentraba en el paisaje, vi un hermoso caballo castaño pastando en un potrero cercano. Su pelaje brillaba a la luz del sol, y sin pensarlo, me sentí atraída hacia la cerca. El caballo levantó la cabeza y me miró con ojos gentiles e inteligentes. Había algo en su mirada que me invitaba a acercarme, sin pensarlo realmente. Trepé la valla de madera y mis zapatos se hundieron ligeramente en la suave tierra del otro lado. Había algo tan tranquilo y atractivo en su mirada que no pude resistirme a acercarme, sin pensarlo realmente. El caballo no se asustó cuando me acerqué, en cambio, se quedó perfectamente quieto, como esperándome. Extendí la mano, maravillada de lo suave que se sentía su pelaje bajo mis dedos. Nunca había estado tan cerca de un caballo, era impresionante tanto en tamaño como en fuerza. Pero había una gentileza en el que me tranquilizó. A medida que pasaba mi mano por su costado, el caballo pareció disfrutar de la atención. Sus orejas estaban relajadas y soltó un suave resoplido que tomé como señal de satisfacción. Me sentía viva, y en ese momento, la conexión con el animal me dio una sensación de libertad que no había experimentado en años. Por su comportamiento tranquilo, decidí explorar más. Mi mano se movió más y fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. Las bolas colgando entre las patas traseras del caballo, estaba muy grande, lo que asumí que eran sus genitales. Sé que suena ingenuo ahora, pero en ese momento no sabía mucho sobre anatomía equina. La curiosidad pudo más que yo, y antes de que pudiera convencerme de lo contrario, extendí la mano para tocarlo. La textura me sorprendió, era más suave de lo que esperaba por fuera, pero podía sentir algo firme debajo de la superficie. Mientras continuaba explorando con mis dedos, noté que comenzaba a cambiar. La firmeza que sentía comenzó a crecer y extenderse. Estaba fascinada, nunca había visto nada como esto antes, y una parte de mí no podía apartar la mirada. Siguió creciendo, mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado.
para cuando se detuvo, debía tener al menos 35 centímetros de largo. El caballo relinchó y sacudió la cabeza, lo que interpreté como una reacción positiva. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo tontas y equivocadas que eran mis suposiciones, pero en ese momento estaba demasiado atrapada en mi curiosidad como para pensar con claridad. Me agaché para ver mejor, notando las cualidades del caballo. Por primera vez, eran mucho más grandes de lo que esperaba, colgando bajos y pesados. Sin pensarlo, extendí la mano. Para tocarlas, también se sentían cálidas y vivas, con un movimiento sutil en su interior que no podía explicar del todo mientras continuaba mi exploración. Noté que un líquido transparente y espeso comenzaba a emerger de la punta de la herramienta del caballo. Era diferente a todo lo que había visto antes, pegajoso y brillante, casi como miel. Cuanto más tocaba, más fluido aparecía, goteando hasta formar pequeños charcos en el suelo. Un momento antes de que sigamos con esta historia tan ardiente, asegúrate de suscribirte y darle like, así me ayudas a mantener el fuego encendido y a traerte más relatos irresistibles. Ahora volvamos a esta historia tan picante. En un momento de imprudente curiosidad, decidí probarlo. El sabor era sorprendentemente dulce, recordándome a las manzanas. Ahora sé lo peligroso e inapropiado que fue esto, pero en ese momento estaba demasiado atrapada en el momento como para considerar las consecuencias de mis acciones. A medida que continuaba, más y más fluido emergió. Y me encontré luchando por beberlo todo. Parte de él se derramó de mis labios, aumentando el desorden en el suelo. La herramienta. Estirando mi boca incómodamente, de repente, sin previo aviso, el caballo comenzó a venirse. La fuerza me tomó por sorpresa, y no pude contenerlo todo. Me roció la cara y el cabello, dejándome empapada y pegajosa. En medio de este caos, sentí una oleada de placer, de lo que ahora estoy profundamente avergonzada. Estaba tan atrapada en el momento que no me di cuenta de que alguien se acercaba hasta que fue demasiado tarde. Para mi horror, levanté la vista y vi a mi esposo Roberto de pie junto a la cerca. Su rostro era una máscara de asombro y disgusto. Laura, ¿qué demonios estás haciendo? Su voz estaba llena de incredulidad e ira. La realidad se derrumbó a mi alrededor. Me puse de pie de un salto, tratando desesperadamente de limpiarme el desorden de la cara y la ropa. Roberto, yo puedo explicarlo, tartamudeé, pero, incluso cuando las palabras salieron de mi boca, supe que no había explicación que pudiera justificar esto. La cara de Roberto se contorsionó de rabia y dolor. ¿Cómo puedes explicar esto, Xenia? No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Me sentí enferma del estómago. Todo el peso de lo que había hecho me golpeó de una sola vez. Por favor, Roberto, lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando. Simplemente sucedió. Pero Roberto no estaba escuchando. Se alejó, incapaz siquiera de mirarme. No sé quién eres, dijo con la voz entrecortada. Esto es repugnante. No puedo estar cerca de ti ahora mismo. Con eso, se alejó, dejándome sola en el pasto. Caí de rodillas, abrumada por la vergüenza y el arrepentimiento. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber traicionado la confianza de Roberto de una manera tan? Me quedé allí durante lo que parecieron horas, llorando hasta que no me quedaron lágrimas. El caballo estaba cerca, ajeno al dolor y al caos que había causado sin darse cuenta. Cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente me levanté y me dirigí a casa, temiendo lo que vendría después. Los días que siguieron fueron un borrón de discusiones, lágrimas y dolorosos silencios. Roberto se mudó temporalmente, diciendo que necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido. Me lancé a la terapia, desesperada por entender por qué había actuado tan imprudentemente y decidida a asegurarme de que nunca volviera a suceder. Lenta y dolorosamente, Roberto y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos, cuando el dolor y la traición parecían demasiado grandes para superarlos. Pero perseveramos, tomándolo un día a la vez. Hice una promesa solemne a mí misma y a Roberto de que nunca volvería a hacer algo así. Evité las granjas y los pastos, apartando la mirada si veía un caballo. En la distancia,
era un recordatorio constante de mi error, pero también de mi compromiso de cambiar. A medida que las semanas se convertían en meses, vi pequeñas señales de progreso. Roberto comenzó a ablandarse conmigo, aunque el dolor aún era evidente en sus ojos. Comenzamos la terapia de pareja, trabajando juntos en nuestros problemas. Fue un trabajo duro, a menudo doloroso, pero estaba decidida a demostrarle a Roberto que podía ser la esposa que él merecía. Con el tiempo, nuestros corazones comenzaron a abrirse nuevamente. Aunque la sombra de aquel día nunca desapareció por completo, había algo que seguía atormentándome. Mientras revisaba algunas viejas cajas en el ático, encontré un diario que había olvidado. Era el diario que había comenzado a escribir antes de conocer a Roberto, lleno de sueños y deseos. Al leerlo, sentí una oleada de emociones. Las páginas hablaban de mi deseo de explorar, de mis fantasías y de una curiosidad insaciable. En ese momento, comprendí que, a pesar de mi arrepentimiento, había algo en mí que no podía ignorar. Decidí que necesitaba una respuesta, no podía seguir huyendo de mi propia naturaleza. Así que, en una noche de tormenta, cuando Roberto estaba trabajando tarde, tomé una decisión audaz: regresaría al potrero donde todo había comenzado. Quería entender lo que había sentido en aquel instante y quizás encontrar alguna forma de reconciliarme con mi propia curiosidad. Cuando llegué, el lugar estaba en calma, iluminado por la luz de la luna. El caballo, que aún pastaba allí, se acercó a mí como si recordara nuestro primer encuentro. Al mirarlo, no sentí repulsión ni vergüenza, en cambio, experimenté una extraña conexión, como si el animal pudiera entender mis dilemas internos. Con el corazón latiendo con fuerza, volví a recordar la intensidad de aquellos momentos. Mientras exploraba mis sentimientos en ese espacio, un torrente de emociones se apoderó de mí: la curiosidad, el deseo, el placer, pero también el miedo y la culpa. En mi mente, sabía que era una línea peligrosa que estaba cruzando, pero el impulso era abrumador. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a Roberto de pie en la entrada del potrero, sus ojos fijos en mí con una mezcla de horror y comprensión. «¿Qué estás haciendo aquí, Laura?», dijo con su voz llena de incredulidad. «Roberto, yo necesito entenderlo», le respondí, con la voz temblorosa. En su mirada hubo un destello de decepción, pero también de una curiosidad similar a la mía. ¿Entender qué? Este desastre. Tú te fuiste de control, estás traicionando todo lo que hemos construido, gritó, pero su tono no era solo de ira, había un matiz de vulnerabilidad, como si también él estuviera lidiando con su propia curiosidad y deseo. Un silencio denso se instaló entre nosotros, cargado de emociones no expresadas. Me di cuenta de que, en el fondo, ambos estábamos buscando algo que nos conectara, un deseo de romper con las cadenas de la monotonía y el dolor. Finalmente, Roberto dio un paso hacia mí, como si se atreviera a cruzar el umbral de lo prohibido. «Tal vez deberíamos explorar esto juntos. Tal vez haya algo en nosotros que no hemos querido ver», propuso, su voz temblorosa pero decidida. La noche se tornó intensa, un juego de límites y deseos. En un giro inesperado, comenzamos a descubrir no solo lo que nos separaba, sino también lo que podía unirnos. Aquella curiosidad que nos había llevado a un abismo de dolor ahora nos ofrecía la oportunidad de crear algo nuevo. Mientras la luna iluminaba nuestro camino, supe que el final de nuestra historia no se basaría en el arrepentimiento, sino en la voluntad de enfrentarnos juntos a los demonios que llevábamos dentro. Habíamos tomado un camino oscuro, pero había una luz en medio de la tormenta. En lugar de un final trágico, nuestra aventura se transformó en un nuevo capítulo donde la curiosidad se convirtió en la chispa que reavivó un fuego apagado. Juntos decidimos explorar los secretos del deseo y los misterios de nuestro amor, listos para enfrentar cualquier sombra del pasado. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y darle like para más relatos que te dejarán al borde del asiento.